Buenas noches, mi nombre es Mariana Pérez, curso de Derecho Internacional Público con la profesora María Perdomo Sayabe en la Universidad Fermín Toro. Hoy les voy a hablar sobre la responsabilidad y la subjetividad internacional. Según el profesor Néstor Goncalves, FURI se define como el titular de los derechos derivados de normas internacionales. También tenemos la definición de Rafael Sarmientos Bravo, señala que el concepto de subjetividad internacional implica el conocimiento de personalidad jurídica. Por otro lado, también tenemos a Ada Bullones, que afirma que el titular de obligaciones derivadas son normas internacionales y en consecuencia tiene la capacidad para responder internacionalmente cuando incumple esas obligaciones. Finalmente tenemos a Maro Castellanos, que comenta que es aquel que tiene la capacidad de establecer reacciones con todos los sujetos de derecho internacional. La mayoría en materia internacional clasifica en cinco caracteres, seis, perdón. Tenemos a los estados, que es un concepto muy político que se refiere a una forma de organización social soberana. Tenemos a las organizaciones internacionales identificadas con las siglas OI. También tenemos los individuos, que todo miembro de especie humana es susceptible de adquirir derechos sin contraer obligaciones. También tenemos los grupos humanos en aspiración estatal. Tenemos también la Santa Sede, que es todo lo relacionado con la Iglesia Católica, la Cabeza Suprema, ese tipo de cosas. La Orden Malta, que también conocida como la Soberana de Orden Militar, y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. También se caracteriza por los creadores de normas internacionales en primera instancia. En segunda tenemos que son los destinatarios de las normas de carácter internacional. Por tercera tenemos las responsabilidades de sus acciones. Y finalmente tenemos que están legitimados para presentar la reclamación internacional contra el autor de un hecho ilícito internacional, que es la materia que estamos viendo, que es entre los derechos y todas las cosas internacionales. Tenemos la capacidad jurídica también, que vamos a hablar hoy, y tenemos que es la facultad que tienen los sujetos de derecho internacional de poder obligar y obligarse en sus relaciones internacionales. Por otro lado, también Fernando Basme lo define como la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Tenemos la capacidad y los tipos de capacidad. Tenemos entre sus tipos tenemos la capacidad de goce, que es la capacidad de derecho, como ya lo hemos visto anteriormente, que es atributo de persona de ser titular de derechos y obligaciones, en este caso de manera internacional. La capacidad de obrar o capacidad de ejercicio en la materia legal consiste de cualidad jurídica de la persona que determina la eficacia de los actos realizados. Tenemos también las formas de gobierno, que hacen referencia a modelo de organización, de poder institucional. En varios tipos de poderes podemos saber que tenemos la oligarquía, la monarquía, la democracia y la dictadura. Tenemos también lo que vamos a definir también lo que es la responsabilidad internacional, que para Tukin la responsabilidad internacional son las consecuencias jurídicas que recaen sobre el sujeto de derecho. También tenemos que según el artículo 2, el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de estados sobre hechos internacionales ilícitos, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional del 53, y bueno, eso un poquito más extenso. Tenemos también el autor argentino Carlos Enrique de los Monques, que señala que en su obra de responsabilidad internacional que los órganos generados son la responsabilidad internacional del Estado, son actos del poder legislativo que por la acción cuando dicta la ley contraria de las obligaciones internacionales del Estado, o por comisión como dicta una ley autosuficiente, por cuando requiere complemento normativo. Tenemos también los actos del poder judicial, que es por acción cuando lo dicta una sentencia contraria al derecho internacional público.
o también cuando ocurre la denegación de justicia limitativa, el acceso de extranjeros a los tribunales o retardando injusticiamente a la sentencia o fallo. Tenemos también los actos de poder ejecutivo que según el funcionario del Estado excede el ámbito de competencia. Tenemos también los actos particulares, que los particulares cometen un hecho ilícito en relación con la propiedad de un Estado extranjero, que es lo internacional. Bueno, tenemos también las excepciones de la responsabilidad internacional, que tenemos la legítima defensa, tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor, y tenemos también el peligro externo por el consentimiento, que tenemos también el estado de necesidad, por supuesto. Y bueno, estas excepciones, por ejemplo, la defensa, también conocida como defensa propia, el caso fortuito fuerza mayor, que es sobre la naturaleza, la voluntad humana, el peligro extremo, es la existencia de circunstancias excepcionales de urgencia extrema, por el consentimiento es un acto de voluntad estatal que requiere de manifestación libre por parte de los órganos competentes.